Hace muy poco aquí en el canal os mostraba el Life Quality, un sensor de calidad de aire de Aya System, esta empresa ucraniana dedicada a lo que es sistemas de alarma profesionales, pero un sensor ya digamos más destinado a lo que es domótica doméstica o de empresa, justo como los nuevos productos de los que os voy a hablar aquí en el canal, que también van a ir destinados a temas domóticos. ¿Cuáles son esos dos productos? Dos interruptores o pulsadores o mecanismos de la luz que podemos colocar directamente en lo que es la caja de obra de nuestra instalación en casa, sustituyendo los mecanismos de la luz antiguos. Es decir, no son como otros relés que he probado que van dentro de dichos mecanismos, en este caso son totalmente independientes, además con una estética y posibilidades de personalización bastante buenas. Así que nada, si queréis saber cómo son estos mecanismos de la luz inteligentes que ha lanzado Aya System, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar en la caja de cualquiera de ellos, en este caso lo que voy a hacer es probar un conmutado, aunque también tengo un interruptor simple para que veáis que prácticamente son iguales. El siguiente paso va a ser realizar una comparativa con los que tenemos instalados en casa y por supuesto una instalación real sustituyendo estos mecanismos que tengo en casa, que en mi caso son unos Simon 27. Estos interruptores inteligentes de Aya están compuestos de dos partes. Por un lado, el mecanismo, que es el que tenéis en la parte derecha, y luego tenemos lo que es el interruptor en sí, es decir, el pulsador que va a ir fuera, colocado en la pared, y que en este caso no requiere una tapa o marco, como sí que requieren los Simon 27 que tengo actualmente en casa. Son totalmente estándar y fijaos, se acoplan el uno al otro, de forma que se encaja por presión y queda muy bien colocado en la pared, como veréis más adelante en el vídeo. Además tiene una pestañita en la parte superior que nos va a permitir en un momento dado quitar lo que es el pulsador por si tenemos que realizar algún cambio o sustitución del mecanismo. Si comparamos el mecanismo con los Simon 27 que tengo en casa, en este caso es de plástico, mientras que el Simon 27 es metálico, cosa que para mí no es nada importante, ya que es algo que va a ir pegado a la pared y no va a tener, digamos, ningún tipo de esfuerzo, con lo cual el plástico no se va a romper. El tamaño es estándar, totalmente compatible con los que tenemos en casa y es una de las cosas que me ha encantado y por los que me he decidido traerlo aquí al canal. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de Aya System. Como veis, los interruptores físicamente son iguales salvo por las conexiones. El de la izquierda es conmutado y el de la derecha es simple, y como digo, el de la derecha solamente tiene dos conectores para cables, uno que es la fase y otro que va a ser el retorno a la bombilla, mientras que en el de la izquierda tenemos tres conectores, uno para la fase y los otros dos que van a ir a lo que es los cables de la conmutada. Yo, como podéis ver ahí, ya he sacado la llave conmutada de Simon 27 y voy a colocar la llave conmutada de Aya. Como veréis, el proceso es cambiar una por otra, es decir, no hay que hacer ningún tipo de configuración. La llave conmutada de Simon 27 tenemos lo que es el cable de retorno a la bombilla, que es ese que veis ahí, y luego tenemos los dos cables que van a la otra llave conmutada para hacer lo que es la conmutación propiamente dicho. Simplemente hemos de quitar estos tres cables del mecanismo de Simon 27 y colocarlos en el mecanismo de Aya. Como veis, ya lo tengo colocado. El retorno de la bombilla va a ir a donde pone L y luego los cables de la conmutada van a ir a L1 y a L2 respectivamente. Nada más hacer esto, como podéis ver ahí, ya está en modo emparejamiento y podemos ver que las luces LED de lo que es el mecanismo de Aya están parpadeando de forma discontinua. Estaríamos entonces en disposición de realizar la configuración con el teléfono móvil. Una vez quitado del todo el Simon 27, procedemos a encajar en la pared el de Aya System de la misma forma que estaba colocado
ejemplo el Simon 27. En este caso tener cuidado y no apretéis demasiado los tornillos, ya que al ser plástico corremos el riesgo que se pueda romper dicho plástico, y como podéis ver ahí queda perfectamente colocado en la pared. Bueno, una vez colocado el mecanismo en la pared, vamos a ver cómo sincronizarlo o enlazarlo con la aplicación del teléfono móvil Aya Assistant, que veréis que es un proceso súper sencillo. Para realizar la sincronización con la aplicación hemos de colocar lo que es la tapa o botón, porque si no, no va a reconocer el pulsador. Es una de las cosas que he tenido que experimentar por mi cuenta. Como digo, va a presión, haciendo coincidir una pestaña de la parte superior de lo que es el interruptor o mecanismo con lo que es el botón de Aya. Lo emparejamos como veis en la imagen y presionamos hasta oír un clic, de forma que se quede fijo en lo que es la pared. Hecho esto, nos vamos a la aplicación de Aya Assistant, nos vamos a la pantalla inicial y pulsamos sobre añadir dispositivo. Después pulsamos añadir dispositivo, escribimos el nombre del dispositivo y escaneamos el código QR, bien quitando nuevamente lo que es el pulsador o bien escaneándolo directamente desde la caja de cartón. Simplemente necesitamos saber el ID y luego establecemos la ubicación, que en mi caso va a ser el estudio. Hecho esto, pulsamos añadir dispositivo y esperamos unos segundos a que sea añadido. Una vez añadido, ya nos aparece en la pantalla inicial justo el último de los dispositivos que tenemos añadido en la aplicación. Fijaos que en la pantalla inicial tenemos un switch o un botoncito que nos va a permitir activar y desactivar el interruptor desde la propia aplicación. Queda muy discreto en la pared, queda muy minimalista. En mi caso lo he cogido blanco porque la pared es blanca, pero podría haberlo cogido de otros colores o tonalidades que tenéis disponible en la web de Aya Assistant. Bien, y ahora que ya lo tenemos instalado y configurado con la aplicación del teléfono móvil, vamos a ver qué funcionalidades nos ofrece dicha aplicación y por supuesto también vamos a ver lo que es la funcionalidad de este interruptor, la cual me parece bastante interesante porque difiere mucho de lo que es el mecanismo tradicional que tenemos en casa. Si en la aplicación accedemos a lo que es el dispositivo, como podéis ver ahí, nos indica que es un interruptor de dos direcciones, es decir, que es un conmutado, y luego ahí podemos ver si el dispositivo está en línea, si en un momento dado está bloqueado para que nadie pulse sobre el mismo. Podemos activar notificaciones, podemos elegir el color del icono que se mostraría en la aplicación, podemos establecer la luz de fondo, como veréis más adelante, e incluso una cosa muy chula es la sensibilidad del interruptor. Dicha sensibilidad es muy interesante, ya que es un interruptor que no necesitamos, si queremos, pulsar o tocarlo directamente con la mano, sino que acercando la mano, cuando está suficientemente cerca, se puede encender y apagar. Podemos recibir notificaciones del dispositivo, apagarlo por temporización, es decir, un montón de cosas chulas que nos van a permitir llevar un paso más allá la domótica de casa y hacernos la vida un poquito más fácil. Además, en el historial vemos las notificaciones derivadas de este interruptor y así en todo momento lo tenemos súper controlado. Fijaos qué cosa más chula, tiene un LED bordeando lo que es el interruptor para que, caso que sea de noche, lo localicemos fácilmente en la pared, por ejemplo cuando nos levantemos al baño. Aunque veis que es muy intenso, no molesta para nada. Y lo que os comentaba de la sensibilidad, fijaos, nada más acercar la manita o hacer una pulsación sin presionar, es decir, es táctil, se enciende y se apaga de forma súper cómoda. Además, si por ejemplo tenemos el botón de Aya, podríamos crear una escena en la aplicación de forma que podemos utilizar este botón para comunicar con el interruptor que acabamos de colocar en la pared y poder encender y apagar así la bombilla con el botón de Aya en lugar de con el interruptor. Es una cosa que me ha gustado mucho y es otra funcionalidad extra que tenemos disponible. Bueno, ¿qué os ha parecido estos pulsadores o interruptores de Aya? Interesante, ¿verdad? Dos productos, como digo, que nos van a ofrecer un mar de posibilidades, que estéticamente son perfectos y que además son totalmente compatibles con las instalaciones que normalmente tenemos aquí en casa. Eso sí, por poner un pero, bajo mi punto de vista, falta algo muy importante, que es la integración con sistemas domóticos como por ejemplo Home Assistant o Alexa. Aunque he hablado con la gente de Aya Assistant y me dicen que lo tienen en su roadmap, con lo cual a medio plazo posiblemente tengamos disponible esta integración como actualización del firmware o de la aplicación del teléfono móvil, y por supuesto yo aquí os lo comentaré en el canal. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de uno de estos interruptores y por si también queréis ver opciones de personalización, colores, etcétera. Pero por supuesto, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o lo que queráis, me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces,
Un saludo.